por habernos permitido estar aquí en este día hermoso. Cada uno de ustedes que atendió al llamado del Señor esta noche, hermanos, el Señor siempre nos llama. Estemos atentos al llamado del Señor. Depende de nosotros si atendemos. Bueno, hermanos, esta noche, como dice el dicho, ¿verdad? No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Hoy para mí se ha llegado el día, se ha llegado la hora, se ha llegado la fecha para que yo preste mis labios al Señor, para poner a disposición mi boca al Señor, para dejar que el Espíritu Santo tome control sobre mí. Hoy, hermanos, al estar aquí en este lugar santo, siento un frenesí de emociones, siento miedo, siento incertidumbre, siento nervios, siento gozo en mi corazón. Pero hoy en esta noche quiero decirle al Señor que le dejo todas estas emociones en sus manos y dejar que el Señor me conduzca, que me guíe a lo que Él quiere que yo hable esta noche. Que eso es lo que venimos en esta noche, hermanos, a escuchar la bendita palabra de Dios. Bueno, hermanos, voy a hacer un breve testimonio de mi vida. Cómo yo conocí al Señor, cómo llegué a conocer al Señor. Yo nací y crecí en la religión católica. Hoy en día toda mi familia, mis padres, todos son católicos. Pero a mí un día me llegó la oportunidad de conocer al Señor. Conocí a estos hermanos, ¿verdad?, en la célula. Yo atendía a esa célula y un día se me dio la oportunidad de aceptar al Señor. Yo lo acepté con todo mi corazón. Fueron luchas, fueron batallas, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó. Más adelante, no fue mucho tiempo, fue muy poco tiempo que yo le pedí de corazón al Señor que trajera a mi esposo a sus pies para servirle juntos como familia. El Señor no tardó en responderme, hermanos. El Señor me respondió y ahora mi esposo, mis hijos y yo estamos aquí sirviéndole al Señor, hermanos. Pues estoy muy feliz de estar aquí en este momento, de tener la oportunidad de hablar para el Señor. Eso fue un poco, hermanos, de mi testimonio que tengo. No, gracias a Dios yo no pasé por circunstancias muy graves que yo diga que sufrí. No, hermanos, el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo. Él me ha tratado muy bonitamente y hoy quiero agradecerle al Señor por ese trato que me ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, pues es un poco de mi testimonio que tengo. Ahora voy a hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que fue algo tan para mí también, porque yo cuando leí estos textos me identifiqué con esa persona del que les voy a hablar esta noche. El Señor llamó a predicar y a profetizar a este profeta y vamos a ver la respuesta que este profeta le dio al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Los voy a invitar, hermanos, que por favor abran sus Biblias. Vamos a leer nuestro texto. Gloria al Señor, aleluya. En Jeremías 1, del 4 al 10. Jeremías 1, del 4 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estén listos, hermanos, por favor, en reverencia a la palabra del Señor, se ponen de pie. Jeremías 1, del 4 al 10. La palabra del Señor dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oremos, hermanos, esta noche para que el Señor nos ayude a discernir esta bendita palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, oh Padre poderoso, oh Señor, te pedimos, Señor, de tu bendición esta hora. Pedimos de tu unción, Padre poderoso. Ayúdanos, Señor. Alumbra, Señor, esta palabra, Señor. Danos de tu entendimiento, Padre. Dame sabiduría esta noche, Señor. Habla a través de mí, Padre poderoso. Habla, Señor. Llega a cada uno de los corazones, Señor. Tú sabes la necesidad de cada corazón, Padre, esta noche. Te pido, hable, Señor, a ellos, Padre poderoso. Da palabra, Señor. Unge mis labios esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo he puesto, con ayuda del Señor, he puesto un título a esta predicación. Gracias, hermano. El título de esta predicación que le he puesto, hermano, es así: Dios no quiere tu capacidad, Él quiere tu disposición. Amén. Vamos a empezar con el primer versículo, hermanos, de nuestro texto. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. La palabra del Señor siempre va a venir, hermanos, siempre viene a nuestras vidas. Dice: vino pues palabra de Jehová. Y solamente el que dispone su corazón a escuchar, siempre va a haber una palabra para esa persona. Y la palabra del Señor siempre viene conforme a cada necesidad que hay en nuestros corazones, a cada necesidad que hay en nuestra vida. Viene en forma de esperanza, en forma de perdón, en forma de ayuda, necesidad, hermanos. A lo que yo quiero llegar esta noche, hermanos, es que usted esté atento a la palabra de Dios cuando llegue y hable a su corazón. Aquí al profeta Jeremías vino la palabra de Dios diciendo algo a su vida. La palabra de Dios siempre va a llegar a nosotros diciendo algo a nuestra vida, hermanos. Estemos atentos para discernir y recibir el mensaje de Dios. Así es como vino pues la palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo algo a su vida. Sigo en el versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios, aleluya. Aquí dice, hermano, que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Aquí dice, hermanos, que antes de que se formase, no estaba ni siquiera en el vientre de su madre, lo conoció. ¿Ustedes saben, hermanos, qué significa la palabra conocer? La palabra conocer significa tener noción o conocimiento de una persona. Por ejemplo, cuando vamos caminando en una tienda y de repente vemos a una persona que nos hace conocida, se nos hace conocida, y nos quedamos pensando y decimos: esta persona, ¿dónde la he visto? Se me hace conocida. Y aquí dice, hermano, entonces aquí dice, hermano, que lo vio desde antes que se formase en el vientre de su madre. O sea, que lo vio de vista, porque dice que lo conoció. Y dice: antes que nacieses te santifiqué. O sea que cuando ya estaba formado en el vientre, poco antes de que naciera, lo santificó.
Y simplemente la palabra santificar significa apartar o separar para el uso de Dios. Fue como si Dios le hubiera dicho a Jeremías, ¿verdad? Que antes de que naciera te consagré para mi uso. Luego dice, te di por profeta a las naciones, te di, te entregué, te concedí, te destiné a que hablaras a todas las naciones. Entonces, hermano, aquí nos dice el Señor que a usted, antes de que se formase en el vientre de su madre, ya lo había visto, ya lo había conocido. Él ya sabía cómo usted iba a ser, cómo usted y yo íbamos a ser, si íbamos a ser altos, chaparros, morenitos, güeritos. El Señor ya sabía, Él ya nos había visto. Pero lo apartó para su uso cuando éramos apenas un bebé. Desde antes que naciéramos ya estábamos apartados, hermanos. Y nos dio de su palabra. Él nos ha concedido de su palabra para que la habláramos a todos los necesitados, a todas las naciones, no nada más aquí en Houston, a todas las naciones, hermanos. Qué bonito se me hace esto, hermano, saber que en todo tiempo estuvimos y estamos en los planes de Dios. Así es como le haces ver así es como le hace ver a Jeremías lo especial que él era al haberlo conocido y tenido cuidado de él desde antes que él viniera al mundo. Pues vamos a continuar, vamos a leer la respuesta de Jeremías. Continuemos en el versículo 6. La respuesta de Jeremías fue: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ¿Jeremías fue el único que rechazaba el llamado de honor del Señor? No, hermanos, Jeremías no fue el único. Hay muchos aquí en la Biblia que han rechazado este llamado de Dios. Por ejemplo, la parábola de la gran cena, allá en Lucas 14:15, hermanos. Ahí dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, pero ¿qué pasó, hermano? Los invitados comenzaron a excusarse. ¿Cuál fue la excusa del primero, hermano? Uno sacó la excusa de haber comprado una hacienda, la cual tenía que ir a verla. El segundo, otro se excusó diciendo que había comprado unos bueyes y tenía que ir a probarlo. El tercero también se excusó diciendo que acababa de casarse y por lo tanto no podía asistir. Finalmente, ¿qué pasó, hermanos? El anfitrión le dijo a su siervo que fuera por las calles a invitar a los que se encontrara. Así es como hace el Señor, hermanos. El Señor nos llama y Él espera una respuesta de nosotros. Y si no le respondemos, hermanos, hay muchos más que quieren servirle y responden al llamado del Señor, hermanos. El punto es que Dios siempre ha contado con alguien, hermanos, para glorificarle con su plan de salvación. ¿Quiénes son otros que se habían excusado o rechazado las ofertas del Señor, hermanos? También fueron Isaías, también fueron Moisés y otros más, son muchos más, hermanos, pero al final hicieron grandes cosas para la gloria y honra de Dios. Amén. Así es que esta noche, hermano, le invito a que atienda al llamado del Señor. Si usted siente en su corazón, hermanos, que tiene que atender al llamado del Señor, atiéndalo, hermano. Recuerde que Él no está buscando las capacidades, sino Él está buscando la disposición. Él está buscando un corazón dispuesto a trabajar para Él. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Sigamos en el versículo 6, en la respuesta de Jeremías. Dijo: he aquí, no sé hablar porque soy niño. Estas fueron las dos excusas de Jeremías, hermanos, que no sabía hablar y que era un niño. El llamado de Dios siempre ha sido para hacer cosas difíciles, hermanos, o imposibles tal vez.
para el hombre. Es por eso que cuando Dios nos llama, la inclinación frecuente es a anteponer nuestras limitaciones o sacar excusas. Aquí cuando Jeremías fue llamado por Dios, la objeción que presentó fue su falta de experiencia y de capacidad. Dice, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. La palabra hablar se refería a no saber dar un discurso o hablar formalmente en público, en un grupo grande de personas. Pero hermanos, Dios no estaba interesado en su capacidad o su experiencia. Él solo quería una vida dispuesta para usarla, para su servicio, para su gloria. En aquellos días Jeremías tenía probablemente unos 20 años de edad. En realidad no era un niño como usted y yo pensábamos. Él era un muchacho, un joven sin experiencia. Lo que él quería decir era tal vez esto, hermano: yo soy joven, una persona sin experiencia, no soy capaz de llevar semejante tarea. No se consideraba preparado para eso. Es cierto que era un joven, pero eso no era obstáculo para Dios. Para Dios no hay ningún obstáculo, hermanos, para que fuera a transmitir el mensaje que Dios le ponía en la boca. Dios puede, cuando le place, hacer profeta de los niños y afirmar su fortaleza por boca de los niños y de los que maman. Salmos 8:2, hermanos. De los niños y de los que maman. Ser profetas. Así es que no era ninguna excusa para Jeremías el decir que era un niño, que era un muchacho sin experiencias, hermanos. En cierta ocasión, hermanos, les voy a comentar esto que yo encontré. En una cierta ocasión, una persona que desempeñaba un cierto ministerio cristiano fue a ver a un siervo de Dios veterano, de gran experiencia, para quejarse, lleno de celos hacia otra persona, y le dijo: yo tengo más capacidad que tal persona, mejor preparación, mayor facilidad de palabra, y me gustaría saber por qué Dios está usando a esa persona y no a mí. El veterano maestro le respondió: su problema es que usted se considera capaz y competente para hacerlo todo. La otra persona a quien usted se refiere cree que no puede llevar a cabo su ministerio para Dios por sí misma. Y el caso es que Dios siempre utiliza a esa clase de personas. Dios elige a las personas que son conscientes de su debilidad, que no pueden por sus fuerzas, hermano. Necesitamos las fuerzas del Señor, necesitamos la capacidad del Señor, la gracia del Señor, para que nosotros podamos realizar este trabajo, porque nosotros no podemos. Nosotros no pudiéramos ni siquiera hablar si el Señor nos hubiera dado la capacidad de hacerlo. Esto fue lo que pasó con Jeremías, hermanos. Él se sintió insuficiente, se sintió incapaz o poco preparado para esta misión, para este trabajo que el Señor le había encomendado. Ahora escuchemos, hermanos, la respuesta que Dios le dio. Leamos el versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En estas palabras a Jeremías, hermanos, vemos que el profeta proclamaría el mensaje con una autoridad dada por Dios. El Señor le dio la autoridad, hermanos. Fue Dios mismo a quien autorizó a Jeremías a hablar todas esas palabras a los reyes y príncipes que iban a profetizar en todo este tiempo. A Dios no le había importado la edad que tenía ni la experiencia de Jeremías. Dios le dijo: a todo lo que te envíe irás, sea reyes, príncipes, potestades, tú irás y dirás lo que te mande.
y no va a haber obstáculo alguno, le dijo. Amén. Gloria a Dios. Yo iré contigo, dice el Señor, yo estaré contigo. He estado contigo desde antes que nacieras. Así que no temas. Esta noche, hermano, el Señor te dice que ha estado con usted todos los días de su vida. Desde antes que usted naciera, el Señor ha estado con usted. Aleluya. Y que iremos, hermanos, a todo lo que nos mande el Señor. Y diremos con autoridad, porque el Señor ya nos ha dado autoridad. El Señor, a usted y a mí, hermanos, no habrá poder humano ni potestades que nos puedan parar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No habrá autoridades ni potestades que podrán obstaculizar los planes y los mandatos de Dios. El Señor es el Rey de Reyes, hermanos. Él designa, si Él dice esto se hace, esto se hace. Gloria a Dios, hermanos. En el versículo 8, hermanos, seguimos en nuestro texto. En el versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí, hermano, mire la seguridad que transmiten estas palabras. No temas delante de ellos. Estas palabras deberían de darnos una seguridad, hermanos, para comunicar el mensaje con convicción y con valor. La palabra nunca volverá vacía, hermano. Siempre va a cumplir su propósito para el cual Dios la ha enviado. El Señor sabe, hermanos, dónde está la necesidad. Y nos toca a nosotros hablar para que esa necesidad sea saciada, para que esa necesidad, si algún hermano está pasando por enfermedad, si está pasando por desánimo, hermanos, esas palabras lleguen a ser una medicina en ese momento para esa persona. Así es que nos toca a nosotros, hermanos, hablar la palabra del Señor y curar los corazones que están enfermos. Amén. Cada vez, hermanos, se necesitan más personas que hablen con autoridad de lo que Dios ha escrito en su palabra, y solo en su palabra, hermanos. No hablar otras cosas vanas. Todo está en su palabra. Todo lo que el mundo necesita, aquí está en la Biblia. No hay necesidad de ir a buscar en otros lugares, en otros libros. Aquí está la palabra, hermanos, donde sana, donde curaría el mundo entero. Si esta palabra verdadera de Dios se predicara. Amén. No hubiera ningún enfermo, hermanos. Pero desafortunadamente, pues se ha malversado. Hay muchos que lucran y es lo que ha pasado en el mundo. Por eso, hermanos, cada vez necesitamos más quien hable de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que Él nos pide que hagamos, hermanos. Hermana. Y Dios te dice en esta noche, hermanos, ¿cuento contigo? Dios no quiere tu capacidad, hermano, Él quiere tu disposición. Dios le dijo a Jeremías: no temas, porque contigo estoy para librarte. Amén. Es como si lo hubiera dicho: tranquilo, que estoy contigo, no temas. Así es como el Señor le da valor a Jeremías. Y continuemos, hermanos, leyendo el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La palabra poner, hermanos, quiere decir dar, causar, conceder, producir. Es el Señor quien nos hace producir el fruto de su palabra a su debido tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aquí Dios armó a Jeremías con una arma poderosa. Amén. Más que todas las armas que puedan existir, hermanos. Esta arma poderosa estaba en su boca. Y nadie se imaginaría en ese tiempo ni ahora, hermanos, del poder que tiene la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Señor ha puesto sus palabras en su boca, hermano. Cada vez que usted lee la palabra, son palabras de Dios en su boca. Amén, amén. Y son poderosas, hermanos. Sí, amén, hermana. Gloria a Dios. Hermano Miguel, ¿qué dice el versículo, el Hebreos 4:12? Usted se lo sabe, hermano. Amén.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, hermanos. Miren qué poderosa es esta arma, hermanos. Con este versículo, hermanos, usted se da cuenta del arma que Dios le dio a Jeremías y la que usted y yo tenemos hoy en día, hermanos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Jeremías profetizó durante los reinos de Josías, de Joacás, de Joacim, Joaquín y Sedequías. Todos estos reyes tenían varias oficinas y proyectos de gobierno. Todos tenían la intención de mejorar a Jerusalén. Iban a tratar los problemas para la ecología y el estado de los barrios bajos. Cada uno tenía programas de asistencia social para los necesitados, pero ninguno de ellos prestó mucha atención al profeta Jeremías. Más bien, hermanos, lo ignoraban. Y ahora han transcurrido casi 3000 años. ¿Y podría hoy alguien mencionar algo de aquellos proyectos gubernamentales que ellos hacían? Todos los planes grandes que ellos tenían. ¿Podemos recordar algo digno de mencionar que hayan hecho el rey Sedequías? ¿O algún hecho meritorio realizado por Joacim y Joaquín? En la historia no ha quedado nada, hermanos, nada bueno sobre ellos registrado. Pero sin embargo, hermanos, hoy en esta noche, hoy en este tiempo, en ese tiempo todos ellos creyeron que estaban actuando bien y estaban gozando de la aceptación popular. Sin embargo, hermanos, hoy en Jeremías fue ignorado, pero hoy en esta noche, acerca de quien han leído innumerables creyentes de todas las épocas y leemos en la actualidad, hermanos. Hoy en esta noche, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del profeta Jeremías. Amén. No estamos hablando de ninguno de esos reyes, de Josías, Joacán, de Joacás. El libro de Jeremías, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Que hace 3000 años, hoy en día, ha perdurado, porque la palabra de Dios no muere. La palabra de Dios es viva. Sí, amén. Usted y yo, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde ya no se escucha a Dios. Su voz ya no se escucha en los centros de decisión políticas, en las escuelas, en las universidades o colegios. Pero Dios, hermanos, continúa hablando su palabra. Amén. Dios le estaba diciendo a Jeremías que le asignaría la responsabilidad de comunicar su palabra al reino. Y el pobre Jeremías ni siquiera había comenzado y ya se estaba rindiendo. Él ni siquiera había hablado palabra y ya se estaba rindiendo. Esta noche, hermano, yo le invito que usted, si tiene el llamado, si escucha la palabra del Señor, hermanos, no tenga miedo porque tiene el respaldo del Señor. Amén. Dios. Leamos el último versículo, hermanos, de nuestro texto. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En este versículo, hermanos, no puedo ignorar la autoridad de Dios. Amén. Por encima de reinos y naciones. En este versículo también se especifica lo que Dios le comisionó a Jeremías. Él tenía que arrancar, hermanos, y tenía que destruir, o sea, tenía que desarraigar y desplazar lo que había en los corazones en ese momento. Tenía que hacer caer, tenía que arruinar, tenía que dañar irreparablemente y derribar, provocar la caída de autoridades. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos. Arranca el pecado que había en nosotros. Arranca todo, hermanos. Amén. Todo lo malo se va. Cuando la palabra del Señor llega a nuestros corazones. Sí, amén. Pero luego viene un efecto, hermanos.
Luego viene un efecto de eso, dice, para edificar y para plantar. Edificar, hermanos, significa construir, levantar. Levanta el altar de Jehová que algún día había sido derribado. Gloria a Dios. También dice para plantar. Significa poner semilla en el suelo para luego crecer y dar su fruto. Amén. ¿Alguien, hermanos, me puede leer 1 Corintios 3:6? Fue algo que el apóstol Pablo dijo en ese versículo, hermanos. 1 Corintios 3:6. Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a plantar, hermanos, la semilla a los corazones Amén, hermana. que está desierta, que necesitan. Plantemos nosotros la semilla, hermanos. Dios se va a encargar de florecer esa semilla. Amén. No somos nosotros. Es Dios, Señor. Es Dios, hermanos, el que se encarga de hacer todo eso. Así que no tengamos miedo, porque el respaldo del Señor lo tenemos en todo momento. Amén. Aquí lo interesante, hermanos, en Jeremías es que Dios se toma el trabajo de convencerlo, porque si se fija, hermanos, si se fijara en nosotros es porque sabe que sí podemos hacerlo. Si se fija en usted, hermanos, si Dios lo llama es porque Dios sabe que usted puede hacerlo. Amén, hermana. Por eso, hermano, Dios cuenta con usted. Dios cuenta conmigo, hermanos, para llevar la palabra. Hermana. Amén. Frente a la inseguridad de Jeremías, Dios le presenta 5 razones por las que él debería convencerse de participar, hermanos, en el propósito que Dios tenía para él. Mire, hermano, en el versículo 5 está la primera razón, el designio de Dios. Ahí, hermanos, Dios ya lo había designado a Jeremías. Él ya lo había escogido desde antes que naciera. Amén. La segunda razón, hermanos, es la determinación de Dios. En el versículo 7, es la determinación de Dios, hermanos. Jehová le dijo que no dijeras niño, porque todo lo que él fuera, diría. Fue la determinación de Dios. Amén. La tercera razón, hermanos, el respaldo de Dios. En el versículo 8, no temas delante de ellos, dice Jehová. El respaldo que le dio el Señor, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. La razón número 4, hermanos, fue la palabra de Dios en el versículo 9. En el versículo 9 el Señor le dio la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En la razón número 5, hermanos, la autoridad de Dios. La razón 5, la autoridad de Dios en el 9, hermanos. En el 10, hermanos, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Fue la autoridad que le dio Dios, Señor, hermanos. En otras palabras, Dios se tomó todo este tiempo, hermanos, de su diálogo con Jeremías para decirle, cuento contigo, Jeremías. ¿Por qué Jeremías y no otro, hermanos? No lo sé. Pero lo que sé es que Dios quiso convencerlo. Como lo hizo con Moisés, con Isaías, con otros. Pero al final ellos sí pusieron su servicio a su vida, hermanos. El Señor se tomó todo este tiempo, todas estas razones que le dio, hermanos. Dios conversó con Jeremías todo este tiempo solo para convencerlo, para decirle que él era especial, para decirle que él era el indicado, hermanos. Hermana. Hoy, esta noche, hermanos, mi conclusión de esta predicación, hermanos, mi propósito en esta noche, hermanos, con usted es despertar el deseo y la confianza de servir a Dios. Hermana. Despierto el deseo en usted, hermano, a que se ponga a la disposición del Señor. Amén. Hermana. Hoy en día Dios continúa con su propósito de salvar al hombre. Él quiere salvar a la humanidad, hermanos. Hermana. Y este mensaje es para decirte que Dios cuenta contigo, Amén.
¿Qué argumento le has estado dando, hermano? ¿Qué excusa le has estado presentando para evitar su llamado? Déjate convencer de Dios, hermano. Dios cuenta contigo. Recuerda, hermano, que Dios no quiere tu capacidad. Él quiere tu disposición. Sí, amén. Dispongamos, hermanos. El Señor nos ha dado todo. Amén. Trabajemos para el Señor. El Señor paga muy bien. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche yo le animo, hermano, que sigamos adelante. Gracias al Señor que me ha ayudado esta noche, porque fue el Señor, hermanos, que habló esta noche. Le doy gracias que me ha usado esta noche, Señor. Amén. Y le doy gracias a ustedes, hermanos, que atendieron al llamado del Señor esta noche. Gracias, Señor. Aleluya. Esta noche mi corazón se va alegre, se va gozoso. Amén. Dice la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Así despido esta noche, mis hermanos, y pues disculpe si ofendí cualquier momento, pero le doy gracias al Señor. Gracias a usted, hermano, por su atención. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga esta noche. Amén.